Continúe en el uso de la palabra el diputado Guevara Gut. Gracias, diputado presidente. ¿Cuántos minutos le queda a nuestra bancada? Diputada Díaz Quintana tenía todavía 5 minutos y usted tiene 15. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, inicio mi participación donde la dejó la diputada Díaz Quintana. La diputada Díaz Quintana termina su discurso mencionando que este acuerdo multipartidario, efectivamente somos 7 bancadas legislativas que tomamos la decisión de liderar formalmente el primer poder de la República. Estas 7 bancadas legislativas le estamos tendiendo una mano al Poder Ejecutivo, a don Luis Guillermo Solís. Y básicamente le estamos diciendo, don Luis Guillermo Solís, siéntase usted liberado de la agenda programática del Frente Amplio. Siéntase usted liberado del secuestro ideológico programático del que ha sido objeto durante este último año. Y recompongamos las mayorías en la Asamblea Legislativa, inclusive con la posibilidad de conformar un bloque parlamentario de más de 40 diputados, que vayamos a meter el acelerador en la tramitación y aprobación de ciertos proyectos de ley que vayan a atender los principales problemas que tiene hoy el país. En materia de generación de empleo, necesitamos remover obstáculos para que haya más empleo en Costa Rica, obstáculos para la inversión. Y por otro lado, hablaba en mi participación del 1 de mayo pasado, hablaba también de la importancia de hacer reformas que tienen que ver con balancear el presupuesto, tema de finanzas públicas. ¿Y cómo hacerlo? Y básicamente la llamada de atención que le hacíamos al presidente en su participación anterior a la del 1 de mayo, además en la mañana del 1 de mayo, él en unas declaraciones de radio se mostraba atormentado por el tema de los impuestos. Y acá en su discurso, el 1 de mayo, enfatizó en la necesidad de aprobar nuevos tributos, aumentar las tasas de tributos existentes con el propósito de balancear las finanzas públicas. En esta dirección, escuché hoy al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en una participación en un programa radiofónico en la mañana, en Nuestra Voz de Amelia Rueda, donde varios de nuestros colegas diputados estuvieron presentes, donde el ministro de la Presidencia insistía en la necesidad de los impuestos. Aquellos que tienen contacto con don Luis Guillermo Solís y aquellos que están monitoreando una sesión del Parlamento como esta desde Casa Presidencial, el mensaje que quiero enviarles muy claro es: miren, no pongan la carreta delante de los bueyes. No insistan en el tema de los impuestos. No perdamos el tiempo, por Dios. No lo perdamos. Don Sergio Alfaro, don Luis Guillermo Solís, esta Asamblea Legislativa durante este año no va a tramitar un solo proyecto de impuestos. No sean majaderos. No sean necios. Si insisten en esa majadería, vamos entonces a estar totalmente trabados en esta Asamblea Legislativa. La respuesta contundente de 7 bancadas legislativas es no más impuestos, al menos durante este año legislativo. Entonces no perdamos el tiempo, pasemos la página del tema de los impuestos y concentrémonos en lo que sí puede haber consenso. Un consenso donde estoy segurísimo el Partido Acción Ciudadana nos podrá acompañar a los diputados de todas estas bancadas legislativas que estamos de acuerdo en ayudarle al Poder Ejecutivo en balancear un poco las finanzas públicas. ¿En qué hay consenso? Tramitemos en el menor plazo posible una reforma a la ley de pensiones, por ejemplo, del Poder Judicial. En eso hay consenso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ni siquiera convocó ese proyecto en sesiones extraordinarias. Hay consenso entre nosotros de entrarle al proyecto de pensiones que ha presentado la diputada Sandra Pisk y que ustedes, diputados Solís Fallas, dictaminaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Hay consenso en un proyecto como ese. Entonces, no perdamos más tiempo. Entrémosle a esos temas de inmediato. En el tema de las reglas fiscales, hay un consenso en términos generales de que tenemos que abrazar algún tipo de regla fiscal. Límites al gasto, el endeudamiento, etcétera. ¿Dónde lo ponemos? Es la discusión, pero que yo creo que en términos generales todas las bancadas legislativas estamos de acuerdo en que tenemos que abrazar y adoptar reglas fiscales. Entonces, pongámonos a trabajar rápidamente en buscar cuáles son esas reglas fiscales,
tramitémosla rápidamente en la comisión de hacendarios, en la comisión en la que esté, traigámoslo al plenario, y aquí hago la invitación a mis colegas jefes de bancada, en el sentido de que pongamos nuestros votos para alterar el orden del día, y un proyecto como ese lo ponemos en los primeros lugares del orden del día, e incluso sumemos nuestros votos para aplicar una vía rápida. Y acá con esto, señorías, de una vez también le hago una llamada de atención a colegas diputados del bloque que incluso nos permitió tomar el liderazgo en el primer poder de la República. El Partido Movimiento Libertario está en contra de la reforma al reglamento que pretende ponerle plazo de votación a un proyecto o a 3 proyectos del Ejecutivo o a algunos proyectos de la oposición. Siempre hemos estado en contra de ese tipo de reforma al reglamento, pero eso no significa que no pongamos nuestros votos, sumados con los votos de ustedes, para que con más de 38 votos podamos nosotros darle una vía rápida a proyectos que tengan que ver con poner orden en las finanzas públicas. Por ejemplo, acordémonos que existe el artículo 208 bis. Acordémonos que acá, con una oposición feroz del Partido Acción Ciudadana, en el cuatrienio 2006-2010 se aprobaron proyectos no menores, proyectos de la agenda de implementación del TLC que implicaban la apertura del monopolio de telecomunicaciones, la apertura del monopolio de seguros, y estos proyectos se lograron aprobar junto con otros de propiedad intelectual. Fueron 13 proyectos en un plazo de casi un mes y medio por proyecto, con plazo de votación, aplicándole el 208 bis. Para eso se requieren 38 votos. Señorías, nosotros en la bancada del Movimiento Libertario estamos dispuestos a poner nuestros votos, y estoy seguro que sumando nuestros votos con los votos del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Liberación Nacional, de Alianza Demócrata Cristiana, Restauración Nacional, Renovación Costarricense, estoy segurísimo que también el Partido Acción Ciudadana y don Otto Solís perfectamente pondrían sus votos con el propósito de darle vía rápida a proyectos de ley que tengan que ver con poner orden en las finanzas públicas. Y entonces, señorías, nosotros lo que debemos hacer es concentrarnos, dedicar el tiempo en la Asamblea Legislativa a los proyectos más importantes y relevantes. Y digo esto porque el presidente de la República se equivoca nuevamente cuando en su discurso del 1 de mayo nos llama la atención en relación con ciertos proyectos que él considera que debemos aprobar. Y si uno repasa la lista de proyectos que el presidente menciona, inclusive por número de expediente, se da cuenta que son proyectos que nada tienen que ver con la generación de puestos de trabajo, que prácticamente nada tienen que ver con poner orden en las finanzas públicas, salvo el proyecto del Ejecutivo, con el cual uno puede discrepar, del fraude fiscal. Salvo ese proyecto, todos los otros que menciona no tienen que ver con generación de empleo, no tienen que ver con poner orden en las finanzas públicas, y pretende que en la Asamblea Legislativa nos concentremos a discutir esos proyectos. Y discutiendo esos proyectos, aquí se nos va a ir todo este año y el año siguiente, y no le vamos a entrar a los temas relevantes. El tema famoso de sociedad de convivencia, fertilización in vitro, que va y viene, son temas que son objeto de mucha controversia y discusión. Señorías, nosotros en nuestro plan de gobierno de la última elección se decía claramente que el Movimiento Libertario estaba a favor de fertilización in vitro, está a favor de sociedad de convivencia. Pero si ustedes me preguntan, entre esos proyectos con los que estamos de acuerdo y los proyectos de la reforma a la ley de pensiones del Poder Judicial, los proyectos de la ley de reforma a la ley de pensiones del magisterio, con cargo del presupuesto nacional que representa la diputada Sandra Piz, los proyectos de reglas fiscales, proyectos que tienen que ver con empleo público, con privilegios para ciertos grupos. Si nosotros tenemos que priorizar, nos concentraríamos en estos últimos proyectos y no en los otros. El tiempo es escaso y tenemos que priorizar, y para nosotros el criterio para priorizar es: genera puestos de trabajo, pues entonces vamos adelante. Mata puestos de trabajo, ese proyecto no va. Y en esa dirección, desde ya, señoría, les digo, el proyecto dictaminado en asuntos jurídicos, el proyecto que se viene trabajando de fortalecimiento de la gestión cobratoria de la caja, ese proyecto, en lugar de crear puestos de trabajo, mata puestos de trabajo, mata empleo, mata a la gente que está en la parte de trabajos independientes, aumenta las cargas de quien quiere producir en este país. Un proyecto como ese no hay que priorizarlo, por supuesto que no. Tenemos que concentrarnos en los proyectos que generan empleo, en los proyectos que van a remover obstáculos para que haya más inversión, los que dan seguridad jurídica para que haya más inversión, y los proyectos que tienen que ver con poner orden en las finanzas públicas.
Ahí podemos sumar los 38 votos y sumando 38 votos podemos aplicar la 208 bis, el artículo 208 bis, para darle un trámite expedito ya a cualquier proyecto de estos. Es más, desde ya, señorías, la semana entrante, por ejemplo, nosotros deberíamos dar un ejemplo y poner nuestros 38 votos para habilitar horarios extraordinarios, por ejemplo, para aprobar toda la agenda municipal. Hay una gran cantidad de autorizaciones municipales que están pendientes de aprobación. No le hacen daño a nadie, todo lo contrario, esas autorizaciones las están esperando en las municipalidades para poner algunos activos a producir, o se los van a dar a alguna entidad gubernamental, o alguna entidad gubernamental se las va a dar a las municipalidades para que éstas puedan hacer algo con ellas. Eso va a mover la economía en los municipios. Bueno, sobre esos proyectos no hay mayor complicación. Nosotros deberíamos abrir un horario extraordinario y aprobar esas autorizaciones municipales en el menor plazo posible. Hay una agenda también en el tema internacional que está pendiente de aprobación hace muchísimo rato. Todos esos proyectos que están en la corriente legislativa dictaminado por la Comisión de Asuntos Internacionales, que realmente no son polémicos, no son controversiales, pero fortalecen nuestras relaciones internacionales para efectos de canalizar donaciones, para efectos de mejorar las relaciones con los países con los cuales hemos suscrito ese tipo de protocolos, ese tipo de instrumentos que podrían generar más inversión hacia Costa Rica, deberían aprobarse. ¿Y cómo? También sumando 38 votos, habilitando un horario extraordinario, y vamos limpiando la agenda, vamos demostrando que sí podemos, y estoy seguro que en esta dirección todos los partidos políticos, Frente Amplio, el Partido Acción Ciudadana y los otros 7 partidos políticos que de alguna manera hemos puesto nuestros votos para tomar el liderazgo formal del primer poder de la República, con el apoyo de todos nosotros podremos poner a esta Asamblea Legislativa a caminar rápidamente, aprobando legislación como esa que les menciono. Y la polémica hay que traerla aquí al Pleno, y estoy convencido que los 38 votos para vías rápidas los podemos sumar. El tema es identificar los proyectos y empezar rápidamente a conversar alrededor de ellos y traerlos al Pleno, aplicar 208 bis a varios proyectos de ley, de tal manera que nosotros este año podamos dejarle al Poder Ejecutivo una gran cantidad de proyectos que le permita empezar a poner a Costa Rica en movimiento, como lo dijo don Luis Guillermo Solís en su alocución del 1 de mayo, y que nos permita ir haciendo esas reformas estructurales que tanto tiempo se han estado postergando. Después de eso puede venir la discusión de los impuestos. Nosotros votaremos en contra, pero no vamos a evitar que el debate se dé. Pero después de aprobar contención del gasto, después de aprobar unas reformas al gasto estructural, después de aprobar lo que es algunas reglas fiscales que vayan a poner límite al crecimiento de la deuda pública y del desequilibrio en las finanzas públicas, y luego también algo que tenga que ver con reactivación económica, y le entramos a la discusión sobre los impuestos. Nosotros no le rehuimos a esa discusión. Espero convencerlos en ese entonces de que no es necesario aumentar la tasa del impuesto de valor agregado del 13 al 15%. Inclusive en el plan de gobierno de nosotros estamos de acuerdo en la transformación de ventas a impuesto de valor agregado. Nosotros ya ahí hay un punto de coincidencia. Yo creo que entre todas las bancadas caminemos en esa dirección. Algunos dirán, bueno, no extendamos, no le ampliemos, no aumentemos la tasa del 13 al 15%, pero ampliemos los servicios. Bueno, discutámosla. Nosotros en nuestro plan de gobierno estamos de acuerdo en que se amplíen los servicios, que se amplíe la aplicación de ese impuesto a más servicios, pero bajando la tasa al 10%, a no más del 10%. Pero estamos dispuestos a conversar, discutamos alrededor de eso. Y hay otras propuestas también en materia tributaria que a nosotros nos gustaría explorar y discutir, como la simplificación, por ejemplo, del impuesto de renta. Dicho todo eso, señorías, uno no puede ser mezquino a la hora de señalar logros de este gobierno. Don Luis Guillermo Solís, en su gestión como presidente durante este año, tiene varios logros, a mi juicio, que merecen ser rescatados, resaltados. La forma en que don Luis Guillermo Solís tomó la decisión de respetar la seguridad jurídica en Costa Rica, una señal importantísima para la inversión nacional y extranjera. Don Luis Guillermo Solís dice: no comparto el contenido de la concesión de APM Terminales, pero soy respetuoso de la institucionalidad de este país
es un contrato consolidado, es un contrato que pasó por Contraloría, Procuraduría, tribunales de todo tipo, y entonces ese contrato se respeta. A pesar de la presión que recibía el Partido Frente Amplio y otros actores sociales para que el presidente incumpliera con ese contrato debidamente firmado por el gobierno de Costa Rica. Don Luis Guillermo Solís se sostuvo y dijo: el contrato se respeta, y eso es de encomio, eso hay que señalarlo, porque a pesar de estar en contra por el contenido, estuvo de acuerdo en respetar la seguridad jurídica. Ese tema y ese tipo de decisiones del presidente de la República deben exaltarse, deben señalarse como algo positivo. También la forma en que don Luis Guillermo Solís tomó la decisión ante la huelga que declara Habdeba de tomar de inmediato control de los muelles de Habdeba es una decisión positiva, porque manda la señal de que efectivamente no se va a tolerar que algunos violenten los derechos de la mayoría de los costarricenses y afecten la economía de la forma en que la afectaron o pretendieron afectarla. También hizo algo que ni los gobiernos de la Unidad Social Cristiana ni del Partido de Liberación Nacional hicieron en el pasado. Don Luis Guillermo Solís instruye a los presidentes ejecutivos de varias instituciones autónomas que deben denunciar las convenciones colectivas de esas instituciones. Me refiero a Habdeba, a Recope, a Acueductos Alcantarillados, y se me escapan un par de instituciones más. Pero les dice: denuncien las convenciones colectivas para renegociar las cláusulas abusivas que hay en esas convenciones colectivas. Por lo pronto tomó una decisión que en el pasado ningún presidente había tomado. Ya eso es de encomio. Sin embargo, todavía falta ver en qué terminan esas negociaciones y que no sea un alegronazo de burro, en el sentido de que finalmente, después de denunciarlas, resulta que todo queda exactamente igual. Está por verse si el resultado de esa renegociación se convierte efectivamente en una reducción de los costos operativos de esas instituciones públicas. Por otro lado, y algo también sumamente beneficioso para la economía de Costa Rica, especialmente para todos los consumidores del cemento, fue la lucha que don Welmer Ramos, ministro de Economía, dio, respaldado obviamente por el presidente de la República y de la mano con varios diputados de diferentes bancadas legislativas, en contra del oligopolio del cemento. Se cambiaron reglamentos técnicos con el propósito de aumentar la competencia en el cemento. Y gracias a esas decisiones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es que seguramente en el transcurso de este primer semestre vamos a experimentar una reducción importante en el precio del cemento para el consumidor, y eso se va a traducir en una reducción en los costos de construcción, y eso se va a traducir en una mayor inversión en construcción de viviendas, en un mayor aprovechamiento de los recursos públicos para construir infraestructura de puentes, para inclusive ver la posibilidad de construir carreteras en cemento. La administración siguió algunas líneas correctas de las administraciones anteriores, y eso me parece también de elogio, como un acierto. No por el hecho de ser un partido político diferente al partido anterior debía llegar y hacer y borrar todo lo que la administración anterior había hecho, sino que básicamente revisa cuáles son acciones de política pública en diferentes áreas, ve una gran cantidad de acciones correctas y básicamente lo que hace es darle continuidad. Y es así como la administración del presidente Solís Rivera decide seguir la línea que don Celso Gamboa en materia de seguridad ciudadana venía imprimiéndole a la administración anterior, y eso me parece también algo encomiable. Por otro lado, también seguir nuestra inserción en la economía global a través de la participación de Costa Rica en la OECD y también en la Alianza del Pacífico. Y por otro lado también tenemos a una administración Solís Rivera que sigue lo que la administración anterior venía haciendo en la defensa de Costa Rica ante la Haya, los tribunales de la Haya, por la invasión de nuestro territorio por parte del gobierno nicaragüense. Bueno, todo eso es de encomio. Está haciendo bien las cosas de ese lado el presidente Solís Rivera. Sin embargo, desaciertos hay muchos que mencioné anteriormente: aumento salarial más allá de la inflación a mediados de año, un incremento en el presupuesto para este año del 19%, pararse en la escoba en varios proyectos de inversión, como es la gasificación de desechos sólidos. Está parado en la escoba desde hace un año. Hay inversiones que venían encaminadas, pero él se paró en la escoba y todavía sigue parado en la escoba. Lo mismo que tema de la mayor participación del sector privado en geotermia, contingencia eléctrica, mayor participación del sector privado en lo que podría ser un mercado eléctrico. Y concluyo con esto,
seguimos con el monopolio Recope. Hoy me están diciendo, señorías, no hay gas LPG, no hay gas LPG, hay desabastecimiento en este momento. Y las tarifas eléctricas en Costa Rica son tan caras que la gente empezó ya a cocinar con gas hace rato. Y resulta que ahora no hay gas. Tenemos un monopolio en la importación de hidrocarburos y sus derivados. Abramos el monopolio de Recope, señorías, para abrir la posibilidad que venga gas también de diferentes fuentes, y entonces que hoy pueda haber infraestructura en el país de almacenamiento de gas que hoy no tenemos. Ya con esto, señorías, termino. Mañana, esta es mi participación de hoy, mañana podría ser una participación adicional, pero me siento optimista, señor presidente, señorías, de que esta nueva mayoría que se ha conformado en esta Asamblea Legislativa, con el trabajo de 17 bancadas legislativas, y estoy seguro con el apoyo del Partido de Acción Ciudadana y también del Frente Amplio en muchos de los proyectos que vayamos a plantear, vamos a poder nosotros este año pasar a la historia como una de las asambleas legislativas que se animó a entrarle a las reformas estructurales de nuestro país. Muchas gracias.